Bueno, entonces ya está grabando. Entonces, bienvenidos pues a nuestro tercer encuentro. Ya estamos en el segundo objeto de nuestro núcleo. El segundo objeto es la toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Entonces, primero, cuéntenme cómo les fue con lo del debate. ¿Ustedes participaron? ¿Cómo les quedó con las notas? ¿Revisaron la calificación? Sí, señora, a mí me fue muy bien. Esperaba el 5, pero me quedo conforme con esa calificación. ¿Y por qué no te sacaste el 5? ¿Por las normas APA? Sí, yo creo que fue por eso. Pues Sí. no vi el comentario porque no hay comentario, profe. Si tú entras como estudiante, vea, le voy a mostrar, espéreme, verá, espéreme, yo entro por aquí, listo, ya voy, ok. Profe, mientras que usted entra ahí, yo tengo una preguntita que hacerle. A ver, dime. Es, es sobre el trabajito que hay para este domingo sobre el Mapa mapa mental. mental. Ajá. Exacto. Son tres documentos. ¿Se tiene que montar uno generalizado sobre los tres o se puede montar los tres, uno de cada lectura? Espérate, estoy dando una vez. Espérame, a ver. El trabajo de este fin de semana es el de las bases de datos, ¿sí? Sí, Y las bases de datos, eh, entonces ustedes entran, ustedes eligen, hacen una búsqueda y eligen tres documentos que tengan que ver con la temática del curso, del núcleo. Muy sí, bien. Se leen los documentos y de los tres documentos hacen un solo mapa mental, ¿sí? Es sí. decir, tengo que comprender los documentos para poder hacer un solo mapa del planteamiento de todos. No es que me hagan, por ejemplo, en el centro me ponen, qué sé yo, toma de decisiones, me ponen un documento para este lado, las ideas del otro para aquí, las ideas del otro para el otro lado. No, la idea es que entre todos ustedes puedan ver cómo se van relacionando. ¿Ok? Ok. Eso es, entonces ustedes lo que me montan es la foto o el archivo o lo que ustedes tengan sobre eso. Bueno, vamos a entrar. Por ejemplo, Dalila, ¿qué apellido eres tú? Valencia. Por aquí abajo. Vamos a entrar como Dalila. Listo, ya estoy como tú. Me voy a calificaciones, ¿sí? Aquí me aparece el debate y aquí me debería aparecer los detalles. Ah, pero yo ahorita ingresé por ahí, no me mostró nada. Y mira, ahí están. Y efectivamente fueron las normas APA. O sea, tú sí citaste, pero me citaste únicamente tomado de 2 puntos y me pusiste la página de la cual lo tomaste, ¿sí? La idea es que referenciarlo todo adecuadamente en normas APA. ¿Listo? Ok, listo, profe. Entonces por ahí es por donde ustedes entran. ¿Ok? Ve, ¿y por qué este te aparece así? No te aparece nota, No, a Ah, mí tampoco. te aparece yo puse porcentaje. 4. ¿Cierto? Espera, espérenme, yo organizo esto. Calificaciones. Tenemos aquí, es en el taller del caso. Vamos a arreglar así. A ver, ya con eso sí debe haberse arreglado. Vamos a ver a Dalila igual.
Listo. Tramos, calificaciones. Y efectivamente ya está. ¿Listo? Ah, qué bien. Gracias, profe. No, a ti porque ya me di cuenta y ya se arregló para todos igual. Ninguno más me había dicho. Ambiguos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, volvamos acá. Segundo objeto, la semana pasada tuvimos el debate, sí, un debate que me parece que generó de verdad debate, se enriqueció con muchos aportes de ustedes, hablaron desde diferentes puntos de vista, la mayoría sacaron muy buena nota, algunos no tanta, pero bueno, yo espero que leyendo la retroalimentación, lo que aparece en la rúbrica, pues entiendan cómo es la situación. Bueno, ahora bien, vamos con el tema que nos ocupa el día de hoy. Esta semana tenemos el trabajo de bases de datos, ya lo explicamos cómo era, ¿sí? Profe, disculpe. Hola, Buenas hola Erika. ¿Cómo está? Bien, ¿tú? Bien, bien, gracias a Dios. Profe, con relación a la actividad para este fin de semana, solamente es el mapa conceptual y ya. Sí, señora. Un sea, mapa, no ojo, es un mapa mental. Eso, mapa mental. Por Es, eso nada más es el mapa, es un solo mapa mental. sí, es un solo mapa mental de los 3 documentos. Como Esos tres documentos no hay que anexarlos ahí ni nada. No, ustedes en el mapa mental sí me tienen que colocar la bibliografía, ¿sí? Para yo poder ir a consultar los documentos. Ustedes me tienen que colocar la bibliografía en Norma Zapa, de tal manera que yo pueda Pero me ir imagino y que es al consultar. final. Sí, al final, obviamente. Sí, al final. Sí. Más O sea, preguntas nada de más eso. es la aporte mental y la bibliografía. Solamente esas 3 páginas. Solamente esas 3 páginas. Ok, gracias. Listo. ¿A todos les quedó claro lo del trabajo de este fin de semana? Sí. ¿Sí? Listo. Ok. Perfecto, entonces continuemos. Estamos viendo el objeto 2, que es la toma de decisiones estratégica. Bueno, ¿pudieron ver los materiales? Sí, señor. El objeto de aprendizaje. Sí, del objeto de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué dudas tienen de este objeto? ¿Está todo claro? Pues sí. Pues sí. A mí me asusta un tricito cuando está todo tan calladito. Vamos a darle un repasito a algunos conceptos de este objeto para ver si aclaramos alguna duda que de pronto les quede por ahí latente. ¿Listo? Entonces, bueno, el objeto es análisis estratégico de la toma de decisiones. Muy bien. Yo creo que este esquema ustedes todos lo tienen claro. La organización, una de las formas de mirarla, una de las muchas formas de mirarla, es a través de los niveles de la organización, ¿no? Y esos niveles de la organización, pues, son generalmente el estratégico, el táctico y el operativo, ¿ok? El estratégico hace referencia a la toma de decisiones a más largo plazo en la organización. Hace referencia a decisiones que no son programadas, a decisiones que no son planificadas, a decisiones para las cuales no hay procesos y procedimientos. Son las decisiones que definen el futuro de la organización. ¿Ok? Estratégico.
Generalmente las decisiones que toma el nivel estratégico son decisiones a años, ¿sí? Viene el nivel táctico, que es este de acá, ¿sí? El nivel táctico hace referencia a operacionalizar lo que la estrategia define. Para las decisiones en el nivel táctico se toman generalmente meses, ¿sí? Y se toman meses, espérame que es que hay un ruido y no me puedo concentrar, ya. Se toman meses y las decisiones en lo táctico generalmente tienen que ser consultadas con el estratégico, ¿ok? Y por último está el nivel operacional. El nivel operacional es un nivel donde las decisiones son de procesos, de procedimientos, de cosas que están ya hechas, no hay que pensarlas demasiado y se toman todos los días, inmediatamente, ¿sí? Esos son los diferentes niveles de toma de decisiones al interior de la organización. Yo creo que ustedes se pueden ir ubicando en uno u otro nivel según en el nivel en el que ustedes están laborando en la organización, ¿no? Y ustedes pueden entender que lo que ustedes hacen al interior de una organización puede ser operacional, táctico o estratégico. Y fácilmente uno sabe qué tipo de decisiones se toman. Pero entonces hablemos de qué es la parte estratégica, ¿sí? La estrategia viene de la milicia, de lo militar. A ver, ¿alguien sabe por qué en la administración se usan tantos términos militares? No, no. Erika, no. Dalila, yo te apagué el teléfono. Dale, el celular, el De micrófono. pronto será porque en la administración se requiere de mucha disciplina. Puede ser. Vamos a ver. David, ¿qué decís? Profe, no, yo estaba aquí como pensando eso. Sí, dentro de las clases uno sí escucha mucho términos relacionados a lo militar y todo, pero la verdad nunca me había planteado como por qué está como tan relacionado. Pues pueden haber varias razones, ¿no? Hablemos de dos básicas. Una de las organizaciones más antiguas en la humanidad y que por lo tanto tuvo que aplicar ciertas cosas de administración desde el inicio fue el ejército, ¿sí? Casi desde la historia de la humanidad han existido los ejércitos y ahí tienen que ser administrados. Por lo tanto, eso se fue transmitiendo a la administración. Esa una. Dos, el gran desarrollo administrativo y la gran teoría administrativa se da en el siglo XX, ¿sí? Especialmente finales del 19, en el 20, y entonces en el 20 están las dos guerras mundiales. ¿Qué ocurre en una guerra tan grande? Se mete mucha gente como al ejército. Y cuando se acaba la guerra, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues desmontar los ejércitos, ¿sí? Ese desmonte de los ejércitos lleva... Perdón que voy a silenciarles aquí. El desmonte de los ejércitos lleva a plantearse la pregunta, bueno, Dios, ¿y entonces qué hago con toda esta gente? ¿Sí? Pues la respuesta es que los absorbe la empresa privada. Y al absorber la empresa privada, entonces todos esos militares, sargentos, generales, coroneles y demás, se llevan esa manera de hablar para las empresas. Y ahí es donde se empieza a relacionar el lenguaje militar con el lenguaje administrativo. ¿Listo? Por eso es que hay tanto lenguaje militar en la administración. Y una de esas palabras claras es estrategia, ¿ok? En lo militar la estrategia es trazar un plan de guerra, dirigir unas campañas individuales, en fin, es cómo voy a hacer para alcanzar mi objetivo. En la administración es exactamente lo mismo. La estrategia es un plan unificado, comprensible e integral que busca ¿qué? Asegurar unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos en una organización? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vender más. Vender más.
¿Qué más? Ser rentables, ser sostenibles. Ser sostenible. ¿Qué más, Dalila? ¿Qué se te ocurre? Ay, profe, muchas cosas, rentabilidad, volumen de negocio, fidelización, pues, Tal cual. entre otros. Tal cual, esas son. Y Sebastián, ¿alguna adicional? No, bueno, pues crecimiento, recordación de marca. Efectivamente. Todos esos Profe, yo objetivos. diría también que resaltar entre la competencia. Sí, sí, esa es una de las definiciones de Porter para estrategia. Vamos a ver algunas definiciones así como más administrativas. No las voy a leer todas, estas son algunas. Von Clausewitz era un general prusiano, alemán, y él fue uno de los que más trasladó esos conceptos a la administración. A Peter Drucker, supongo que lo conocen de algún lado, lo deben haber leído en algún momento. Él dice que la estrategia parte de la información es la que me permite a mí tomar decisiones efectivas. ¿Sí? Tenemos de Alfred Chandler, es muy importante la frase de él, dice que la estructura sigue a la estrategia, structure follows strategy, es decir, yo primero defino la estrategia y después pienso qué necesito para llevarla a cabo, no al revés, que es lo que muchas veces pasa en nuestras organizaciones. Tenemos otros, Mintzberg, de aquí voy a resaltar a Mintzberg, donde dice que estrategia es el patrón o plan. Cuando habla de patrón no se refiere a jefe, cuando habla de patrón se refiere como a ese molde que hay que seguir, que integra las metas y políticas de una organización y a la vez establece las consecuencias coherentes de lo que va a ocurrir. Y miren lo que dice Porter, hablando de eso que estaba diciendo David. Estrategia competitiva son las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria. ¿Sí? Ok. No es para ganarle a los demás, es para ubicarme en un lugar donde yo no pueda ser alcanzado por los demás. ¿Ven? Hay un videito de Porter que los invito a ver, donde le preguntan esto mismo y él explica. Y dice que es lo que quiere. Él dice que se malinterpretó lo de estrategia porque a veces pensamos que estrategia es darle codazos al otro para yo porquearme donde él está. Y él dice que estrategia, la verdadera estrategia es aquella que me permite identificar un lugar donde casi que en principio estoy solo, ¿sí? Ustedes ya se acercaron a la teoría del océano azul desde el punto de vista de la estrategia. ¿Saben qué es? No, Vladimir. No, profesor, realmente no me acuerdo en el momento. Profe, lo de los océanos azules. A ver, David, ¿qué? El libro, pues, de ese habla que los océanos azules son las empresas que están ubicadas como donde ya se encuentran lo que usted decía como inalcanzables, era algo así, donde no tendrían como alguna competencia. En cambio los océanos rojos era donde había mayor competitividad. Correcto, tal cual. Algo relacionado, miento. Sí, y eso es lo que decía Porter hace rato, solo que estos señores, los del océano azul, los de la teoría del océano azul, lo llevaron un poco más allá. En el libro del océano azul, el caso típico es el Circo del Sol, que es un circo que rompe todos los esquemas y genera una nueva forma de hacer circo. Se ubicó en un lugar donde es muy difícil sacarle competencia por lo que está haciendo. Pero también aquí en Colombia tenemos empresas que hacen lo mismo. A ver, ¿se les ocurre alguna empresa que esté en un lugar que, como dice Porter, o la estrategia del océano azul, está en una posición casi que única, muy defendible dentro de la industria? ¿Se les ocurre? Piensen en algún producto que ustedes digan, no, este no ha tenido competencia, alguna cosa así. ¿Cuál se les ocurre? El Milo. El Milo. Sí. ¿No tiene competencia el Milo? Pues como tal no, hay bebidas chocolatadas como
de la misma empresa como el Nesquik de la competencia, pero tal como el Milo, Milo no. O sea, con el mismo, con el sabor parecido, con las mismas características, no. ¿Dónde venden el Milo? En todas partes del mundo. No, pero aquí en Colombia, ¿dónde lo venden? ¿Cómo allí? En un ¿Qué supermercado. Supermercado. Ajá. Correcto. ¿En qué lugar encuentro las bebidas chocolatadas? En el supermercado. En los mismos lugares. Sí, señor. Ah, Precio del Milo frente a las bebidas chocolatadas. Un poco más alto. Más alto. Entonces no tiene una posición tan defendible. Hay productos sustitutos que lo pueden reemplazar. Otro. Pero bien, vale. Eso fue un esfuerzo bien interesante. Otro. Sigan diciendo, a lo mejor encontramos uno. La página de Google. No, pero aquí en Colombia. Ah, ok. ¿No? Bonais. ¿Quién de ustedes ha comido Bonais? ¿No? Eso. ¿Dónde venden el Bonais? En las calles, en los centros comerciales, Correcto. ¿Con quién compite Bonais? con los bolis de la vecina. Muy bien. Tal cual. Con los bolis de la vecina. No hay ningún otro producto que le compita al Bonais. Precio del Bonais. 800 pesos, 700, Ajá. 1000. ¿Y el de la vecina? 200, máximo 500. Efectivamente. Riesgo de adquirir una enfermedad comiéndose el Bonais. No sé, lo desconozco. Sí. ¿Y el de la Siempre vecina? va a haber un riesgo. Muy alto. Muy alto. ¿Ven? Bonais es un producto regular. de una empresa que lo ubicó en una posición muy defendible dentro de la industria, muy defendible. Fue una empresa a la que se le ocurrió vender los bolis que nos vendía la vecina, ¿sí? Sacarle plata al bonis que vendía la vecina. ¿Qué empresa es esa? ¿Cómo se llama? Profe, ese no es el grupo Koala. Correcto, Koala. Muy bien, y analicen los productos de Koala y verán que la mayoría tienen la misma. ¿Qué otro producto de Koala conocen? No, ya. Ellos yo creo que manejan como refrescos en polvo, ¿no? Sí, Creo que correcto. Frutiño. Frutiño, Sí, ese es Frutiño. Y un té, creo que es del Sonti. Muy bien. Sí, algo así. ¿Cuál otro? Pero esos, por ejemplo, no están como tan defendibles. ¿Cuál otro? Yo manejo un maní también, maní especial. Sí. Manila Especial, correcto. Y hay otro producto, hay otros productos que también están por el lado del Bonais. Hay un energizante, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Vive 100. Vive 100. El Vive 100 es de Koala. Y miren, aunque uno diría, listo, estaban los otros productos de bebidas energéticas, pero ¿dónde venden Bonais? La calle. En el semáforo. ¿Dónde venden Red Bull? Discotecas, estanquillos, supermercados. Correcto. Precio del Vive 100. 2.000 pesos. Del Red Bull. Como 5.000. 5.000 y pico. O Monster, o, bueno, depende de donde estés, pues, y de la cara de marrano que te vean también. Correcto. ¿Ven? Otro producto en un lugar defendible. Dígame otro producto de Koala. Yo se los digo. Popetas. Muy ricas. Sí. ¿Dónde venden las popetas? En las tiendas. También en los semáforos, en las tiendas, en los supermercados, pero en los semáforos. ¿Contra quién compite Popetas? Si es en un supermercado, contra la de Yuppies, las palomitas y cosas por el estilo. Pero no si es son en iguales. si es en el semáforo, con nadie. Nadie. Con nadie.
¿Cuál es una empresa experta en hacer un análisis estratégico del mercado? Muy grande el análisis que hacen ellos. Y por eso tienen muchos productos en unos lugares muy defendibles dentro de la industria. Esa es una de las estrategias que ellos usan. Hacer un análisis profundo y ubicar productos donde los demás no tienen y productos que normalmente no se verían ahí. Una. La otra estrategia de ellos es analizar las 5 fuerzas de Porter, que supongo se acuerdan de ellas, ¿sí? Las vieron en algún lado, en algún momento de su vida, están por allá guardadas en su cabeza, hacen análisis de las 5 fuerzas de Porter e identifican en qué mercado se pueden meter. No quieren ser los líderes inicialmente, sino aruñar un pedacito de tajada del mercado. Les pongo un caso. Koala tiene un caldo de gallina. Bueno, 2 en realidad. ¿Cómo se llaman? Díganme el nombre de uno. Ricostilla, creo. Ricostilla es uno. ¿Y el otro? Creo que es Doña Gallina. Correcto. Doña Gallina. Muy bien. Doña. ¿Cuántos? A ver, díganme en qué casa de la de ustedes no se gasta un caldo de gallina por lo menos diariamente. Todos los En todos. mía. En la tuya nunca usan caldo de gallina, Dalila. Profe, pues la verdad es que yo no cocino en semana, difícilmente, porque mi esposo labora en una empresa donde le dan pues la alimentación. Sí. Y yo realmente pues hago la dieta del atún toda la semana, verduras con atún en agua. O a veces como por fuera, me toca por mi labor, muchas veces almorzar también por fuera. Ok. Pero en la mayoría no es así, en la mayoría tienen que gastar por lo menos un caldo de gallina diario. ¿Cuánto vale un caldo de gallina? 500 o 500 pesos. 500 pesos. Una cosa así, ¿sí o no? Muy bien, ¿cuántos hogares hay en Colombia? Pues digamos que somos 48 millones de habitantes, ¿sí o no? Dividamos que en cada hogar haya entre 4 personas más o menos, 5 personas, listo. Entonces digamos que hay 10 millones de hogares en Colombia. 10 millones, de esos digamos que hay un 20% que es como Dalila, que no saca, que no usa el caldo de gallina en la casa. Listo, un 20%. Me queda un 80%, o sea, 8 millones de hogares. Multipliquen 50 por 8 millones. ¿Cuánto me da? 40. 40. 50 millones por 500 pesos. Perdón, 8 millones por 500 pesos. ¿Cuánto les da? 4.000. A los restaurantes. 4.000. 4.000 millones diarios de caldo de gallina. Díganme si ese negocio no es bueno. Que a mí me toque el 10% de eso diariamente. Estoy hablando de 400 millones. Por una semana. Son 2.000 millones. A una semana de 5 días. No estoy hablando de 7. Listo. Por el mes, 4 semanas, 8.000 millones. Listo. Eso fue lo que hizo Koala. Hizo el análisis de la competencia, se dio cuenta que, por ejemplo, en la parte de caldos de gallina estaban Nori y Maggi, no había nadie más, y ellos no se hablaban. Ellos no negociaban entre ellos, nada. Entonces él dijo, yo me les voy a meter, yo les robo el 10% del mercado, el 1%, lo que sea, tanto. Y llegó el momento en que les tocó pellizcarse a Nori y Maggi, porque Doña Gallina y Ricostilla empezaban a quitarle mercado fuertemente. Eso es un análisis estratégico. Eso es buscar una posición defendible dentro de una industria. Ojo, yo no tengo que ser el primero. Yo no tengo que ser el líder. Yo puedo hacer eso. ¿Sí? Él lo ha hecho con un montón de cosas. Lo ha hecho con crema dental, lo mismo. ¿Sí? Cortiden, de Koala también. Bueno, ahí les dejo esta historia de Koala. Pero Fortiden está en un lugar de competencia, de ¿Cómo? ¿Cómo? Erika.
O sea, que Fortide no está en un lugar como posicionado como tal. Si ¿A qué? hablamos de posición, está Colgate. Sí, claro, no. Ahí está, es lo mismo, es el mismo análisis de las de los caldos de gallina, ¿sí? Entonces, yo sé que hay un líder indiscutible, Colgate-Palmolive, nada que hacer. Las estanterías son todas rojas y blancas en crema dental. Muy bien, yo solo quiero que me den un pedacito de esa estantería y hagan también la cuenta de cuánto vale una crema dental, cuántas se gastan en una casa al mes, porque uno tiene crema dental en el bolso, en la oficina, en la casa y similares, entonces eso empieza a contar. Y es más o menos la reflexión que hacen en Koala para tomar las decisiones de productos. Muy bien. Y entonces, estratégicamente, ¿cómo hago yo para resolver un problema? Partamos de algo. Jóvenes, esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Es decir, no es que es palabra de Dios todo lo que se diga, no es que esta es la única manera de resolverlo, no. Pero lo que sí es cierto es que es una manera de acercarse a la solución de problemas. Entonces, miremoslos. Tenemos diagnóstico del problema, que básicamente es conocer el problema, saber qué está pasando, cómo está pasando. Después voy al siguiente paso, que es investigar y obtener información adicional, toda la que pueda. Problema en la vida real. A veces se me aparecen los problemas y yo no tengo tiempo para recolectar información, lo tengo que resolver así, rápido, a la carrera. Entonces, lo ideal sería así. Después, ¿cuántas alternativas tengo para decidir? ¿Sí? Tenerlas claras, ese es otro desafío, muchas veces. Después, poder hacer una experimentación con las alternativas, a ver cuál sería la mejor. La simulación en la administración va ganando fuerza para lograr obtener esta experimentación. Después, entonces, según la experimentación, ver cuáles son las restricciones de la organización, ver cuáles son las limitaciones que tenemos, y según eso, hacer la evaluación de las alternativas y escoger una alternativa, ¿sí? Y ponerla en práctica y hacer control de esa alternativa. ¿Listo? Esos serían como los pasos generales de una toma de decisiones. Pero ojo, no todas las decisiones son iguales, como les dije ahora. Yo tengo unas decisiones que son programadas y otras decisiones que son no programadas. ¿Cuáles son las no programadas? Las que se toman en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, Dalila, ¿qué decisiones, qué problemas se te presentan a ti, los más comunes en la empresa, en tu trabajo, en confianza? Los resultados, por ejemplo, los resultados de las solicitudes de crédito. ¿Qué les pasa? ¿Las niegan? Todas las operaciones de crédito pasan por el visto bueno mío. Ajá. Ningún crédito nuevo se puede ir sin que yo le dé el visto bueno. Y hay operaciones de crédito que, por ejemplo, me toca ingresar una solicitud de reconsideración porque a mi criterio y de acuerdo pues a las políticas de la cooperativa se puede trabajar y se puede atender. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales pueden rechazar una solicitud, entonces yo obviamente pues tengo que hacer la gestión porque pues eso me afecta a mí la efectividad del número de créditos que reciben mis asesores. Claro. Entre muchas cosas. Por ejemplo, está pendiente de la infraestructura de la oficina, que pueden pasar eventualidades, tipo inundaciones, incendios, calamidades, incapacidades de los empleados, son cosas que tengo que resolver de inmediato. Una queja, cuando un cliente pone una queja, entonces hay que hacerlo de inmediato la gestión. Son cosas que se presentan de improviso, pero que siempre tengo que estar atenta a ellas porque es de resolverlas inmediatamente. Correcto. Pero para todo eso hay un proceso, hay un procedimiento ya establecido de qué se tiene que hacer, ¿cierto? Correcto. Ese es un tipo de decisión programada. ¿Por qué? Porque son cosas que aunque inicialmente parecen como muy extrañas, muy raras, de verdad son sencillas y es como la cotidiana de la organización. Entonces hay procesos, procedimientos. Por las no programadas. No, yo te pregunté por las programadas. Exactamente la respuesta que me diste era la adecuada. ¿Sí? Okay. Vamos a ver, Angie. Hola. Sí. ¿Cómo estás?
¿Sí? ¿Me Sí. oyes? Ah, bueno. Angie, ¿en Sí, qué sí. trabajas tú? No estoy trabajando. ¿En qué has trabajado? Vendí teléfonos Ajá. acá en Barranquilla. Muy bien. ¿Y cuál era, dame un ejemplo de decisión programada que te tocara hacer, un problema cotidiano que te presentara con la venta de teléfonos? Bueno, es que hace 2 años que trabajé en eso, pero sí se presentaba mucho que habían celulares que presentaban problemitas Ajá. y había que hacer cambios, o sea, Eso es muy común, el cliente que dice, vea, lo prendí, no funcionó tal cosa, o no prendió, o alguna cosa así, lo puse a cargar y después que decía ya cargado, no prendió tal. Para todo eso ya había una forma de resolverlo clara y estandarizada, ¿cierto? sí. Efectivamente, eso son decisiones programadas, ¿ok? Esas son las decisiones del día a día. ¿De dónde entra la estrategia? En las decisiones no programadas. En esas decisiones para los que no hay procesos, no hay procedimientos. Las decisiones programadas generalmente tienen tiempos de resolución muy cortos. O sea, hay que resolverlas ya rápido, así como Dalila nos dijo, se me incapacitó un asesor, un cajero, lo tengo que reemplazar, tengo que moverme porque hay que atender clientes. O llega un cliente y te dice, no, vea, el teléfono no me funcionó, pues yo le tengo que responder por ese teléfono, entonces eso ya está, es inmediato. Las decisiones no programadas son las que no son lo cotidiano, son las que tenemos que pensar mucho más, incluso muchas veces tenemos algo más de tiempo para resolver, ¿cierto? Eso lo tengo que tener claro. ¿Por qué? Porque así me evito problemas al momento de tomar decisiones, ¿sí? ¿Ok? Esa es la diferencia entre decisiones programadas y decisiones no programadas. Erika. Ejemplos de no programadas. A ver, Dalila, ejemplo de no programada. Ay, profe, donde se me metan a la oficina y me atraquen, eso es uno no programado. Pero Por no, ejemplo, también pero programado. espérate, hablemos de eso. Porque se te meten a robar, pero ustedes tienen procesos y procedimientos que tienen que Sí, seguir en claro, los hay un casos. protocolo después de que pasa eso, pero eso es algo, entre comillas, viene a ser no programado porque es algo inesperado y es algo también inusual, porque la cooperativa mitiga mucho el riesgo. Entonces, difícilmente, pues nosotros hemos tenido temporadas, pero realmente no es que ocurran muchos atracos en la cooperativa. Entonces, eso Correcto. para mí sería un evento no programado. Para las decisiones no programadas generalmente hay planes de contingencia, ¿sí? Como para disminuir riesgos o disminuir impactos, no para Una evitarlos evacuación, por completamente. ejemplo, de un incendio, una Ajá, inundación. correcto. Entonces, pero también tenemos protocolos Sí. para eso. Pero puede haber otro, qué sé yo, mañana salió una ley, Dios no lo quiera, donde, no, digamos que sea a favor, todas las entidades financieras tienen que transformarse en cooperativas. Qué sé yo, estamos en una política socialista, entonces el capitalismo financiero no puede existir, tiene que ser mínimo una cooperativa la que esté detrás. Y entonces todas las entidades financieras tienen que transformarse en cooperativas. Esa es una decisión claramente no programada. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba pensando, no hay procesos y procedimientos para eso y hay que empezar a moverse. Hola, ¿me escucha, profe? Sí, hola Edison. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches a usted, a todos. Les quiero dar un ejemplo de una no programada que me pasó esta semana. Estoy en este momento estructurando un canal de comercio electrónico y hice la negociación con el transporte. Y ya íbamos a empezar la integración tecnológica, ya nos dimos la mano, íbamos a firmar contrato, cuando en el contrato ellos no podían transportar más de 5 kilos, porque tenían licencia ante el Ministerio de Transporte de 1 a 5. Y mi transporte también superó los 5. ¿Qué problema? Porque tocó empezar de cero otra vez a mirar y a reemplazar, y ya todo está en la marcha. O sea, un atranco de esos que no se puede permitir porque la salida al aire está programada. Y atrasar por el transporte que es digital, columna vertebral del proyecto, digamos, que empiezan las pólizas a correr por incumplimientos frente a otros proveedores. Entonces ahí tocó, como se lo está diciendo aquí en la clase, una
una estrategia no programada, ya contamos con que le vamos a contar con ese transporte. Tal cual. Eso es. ¿Quién toma la decisión de cómo tiene que ser otra vez el contrato? La gerencia, los encargados de eso. No puede ser cualquiera, ¿sí? La decisión ya es muy focalizada. Muy bien. Esto es lo que hemos estado hablando. La diferencia entre las decisiones programadas y no programadas, así que no me voy a detener ahí. Simplemente, por ejemplo, los objetivos de las programadas son claros y específicos, mientras que las decisiones no programadas son vagos. Cuando te pasa algo como lo que nos cuenta Edinson, ya vas a firmar cuando te das cuenta que dice que ellos no pueden, y uno, ay, fue Madrid, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como que queda uno en un limbo ahí. Bueno, para eso está los que toman las decisiones, los decisores de la organización, para poder organizar eso. Y dentro de esta toma de decisiones, sobre todo a nivel estratégico, nos encontramos con estas 4 condicionantes. Tenemos la certidumbre en contraposición con la incertidumbre. La certidumbre es cuando yo tengo absoluta, plena claridad de lo que va a pasar una vez tome la decisión. Hay algunas ocasiones en las que eso puede ser, pero no es lo más cotidiano. La mayoría de veces las decisiones se toman con un grado cualquiera, más bajito, más grande, de incertidumbre, donde yo no sé qué va a pasar. Yo voy a tomar esa decisión y yo espero que pase lo mejor, pero como puede pasar lo mejor, pueden pasar otras 8 cosas alrededor. Entonces, ahí está. Junto con eso viene el riesgo, ¿sí? Lo que nos contaba Dalila hace énfasis en minimizar el riesgo. Las entidades financieras tienen que tener un riesgo tendiente a 0 en muchas cosas, en los activos y en la información. Entonces, ¿cómo hago para manejar ese riesgo en la toma de decisiones? Y lo otro, el conflicto. Siempre que tome una decisión, implica optar por algo. Y eso implica una renuncia a otra cosa, un no optar por algo. Ahí es donde aparece el conflicto. Si yo tengo claridad en las razones a partir de las cuales tomé mi decisión y las puedo explicar adecuadamente, el conflicto tiende a desaparecer. El problema es cuando tomo la decisión y no tengo claridades, mis razones, y ahí empiezo a tener problemas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a contratar a esta persona. ¿Por qué? Ay, no puedo decir que es el hijo del gerente y él me dijo que lo tenía que contratar, no puedo decir eso. Entonces, ¿cómo le sustentas a esa otra persona que va a entrar esa persona a trabajar? Que a lo mejor no está preparada, o a lo mejor no tiene los años que se requieren de experiencia para cargos. Hay cargos que requieren años de experiencia, hay otros que no tanto. Conocimientos. Si yo no tengo claro eso, pues el conflicto se me va a aumentar. Y tengo decisiones que pueden ser en certidumbre, y entonces serían decisiones deterministas, es decir, esto, si yo voy por aquí, voy a terminar allá, eso es determinista, o a través del riesgo, entonces tendré que tomar probabilidades. ¿Qué es lo que uno toma de probabilidad? La probabilidad más baja de ocurrencia es la mejor para los riesgos, porque es el que menos va a ocurrir. Tengo a veces decisiones desconocidas, ¿sí? Por ejemplo, casarse es una decisión que es incierta en realidad, ¿sí? O empresas que deciden asociarse con otras, eso es una incertidumbre alta en ocasiones, ¿sí? O abrir una sucursal nueva, yo no sé en dónde, eso es una incertidumbre, ¿ok? Y las decisiones del conflicto pueden cometer un error y pueden ser decisiones influidas por alguien más. Y ahí puedo tener bastantes complicaciones. Como este curso es este núcleo de herramientas para la toma de decisiones, vamos a empezar a hablar de algunas técnicas para definir situaciones, ¿sí? Para tomar algunas decisiones. Aquí hay 3. Una es la interacción didáctica. ¿Cómo es? Tengo un problema al que le puedo dedicar tiempo para resolverlo, un problema no programado. Tengo que resolverlo. ¿Qué hago? Pues una de las cosas que puedo hacer es, tomo el grupo de trabajo, lo divido en 2, y a una mitad le digo, ustedes van a buscar solo los problemas de estas decisiones, y al otro le voy a decir, busque solo las ventajas de esas decisiones.
los pongo a hablar después de que hagan eso y según como se den los argumentos, pues me llevará sobre todo a clarificar la decisión y las posibles decisiones, sobre todo las más acertadas. Esa es una. La otra, negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Los que trabajan en grandes empresas con sindicatos saben lo que es una negociación colectiva. ¿Qué es esto? No nos hemos podido poner muy de acuerdo. Muy bien, entonces hablemos entre nosotros. ¿Cómo hablamos entre nosotros? Hablamos en una mesa de negociaciones, entre todos formamos equipos de negociación para poder trabajar. Si es muy complicado, a veces se llama un tercero para que sirva de árbitro entre todos, pero todos estemos de acuerdo. No es que el árbitro tome la decisión y ya, sino que, como es una negociación, todos tenemos que estar de acuerdo. Y tenemos la decisión por consenso, que en ocasiones es como la más complicada. ¿Por qué? Porque en las anteriores no todos tienen que estar de acuerdo en la decisión, pero en la decisión por consenso lo que se busca es que todo el mundo esté de acuerdo con la misma decisión, sin obligarlo, sin presionarlo, sin amenazarlo. Simplemente como que los mismos argumentos vayan haciendo que la gente tenga claridad de lo que quiere hacer y al final todos estén de acuerdo en cómo manejar las cosas. Y tenemos el método Delphi, ¿sí? ¿Qué es el método Delphi? El método Delphi fue desarrollado por allá hacia los años 40 en Estados Unidos por una entidad que se llama la RAND Corporation, y lo que hace la RAND Corporation es trabajar para el ejército de los Estados Unidos. Y necesitaban, la pregunta que les hicieron es, ¿qué tipo de armas vamos a tener en el futuro? ¿Qué tipo de armas queremos desarrollar? Y para eso pensaron en cómo hacerlo. Y se acordaron de lo que es el oráculo de Delfos. ¿Ustedes conocen el oráculo de Delfos? ¿Han escuchado hablar de él? No. No. No, profe, yo no. En la antigua Grecia, el oráculo de Delfos era el lugar a donde iban como el horóscopo de esa época, ¿sí? Donde iban a preguntarle a las sacerdotisas sobre el futuro, ¿sí? Entonces era muy famoso, era una isla que se llamaba Delfos, allá iban, y se supone que las sacerdotisas, a partir de unos vapores, quién sabe qué fumaban o quién sabe qué cosas mezclaban ahí, ellos tenían visiones, hablaban con los dioses y le hacían la pregunta de cómo iba a ser el futuro. Pues bien, estos señores de la RAND Corporation dijeron, vamos a hacer algo similar, vamos a buscar un oráculo entre comillas. Entonces, ¿cómo es Delphi? Delphi tiene dos características principales. Una, el anonimato. Los que participan en el estudio no se conocen entre ellos. Eso es uno. Dos, hay lo que se denomina iteraciones, repeticiones. ¿Cómo es? Yo elijo el tema y elijo la pregunta que voy a hacer. La primera pregunta que se hace es abierta generalmente. Consigo expertos, pero de verdad expertos en la temática. Les hago la pregunta por separado. Recuerden que ninguno se conoce. ¿Por qué se procura que sean anónimos? Porque a veces entre los expertos se manejan egos, envidias, rencillas, y entonces se procura que no se hace. Entonces, tomo la pregunta, se las hago, ellos me la envían y yo la tabulo. Esa es la primera ronda. Después de que la hice abierta con la tabulación, entonces hago una segunda ronda. A los mismos que estaban participando, les mando ya la pregunta, pero con alternativas cerradas según lo que ellos mismos contestaron. Hago un consolidado, digo, de las siguientes 30 ideas, seleccione 5, las que para usted sean las mejores. Entonces selecciona 5 y manda la respuesta. Esa es la segunda ronda. La tercera ronda, ya elijo las que más votos tienen y me quedo con las que más votos tienen. Y las devuelvo para que me elijan 2 o 1 o 3. Y al final ya tengo un consolidado más. Se sugiere hacer 3 rondas en un Delphi. Una sola es muy poquito, 2, interesante, 3, ideal, ¿sí? El ideal es hacer 3 rondas, de tal manera que al final se puedan sacar los informes y sacar conclusiones de todo lo que los expertos dijeron sobre lo que uno les está preguntando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí?
También en esta técnica de Delphi Profe se puede manejar, además de las preguntas abiertas cerradas, también se puede manejar preguntas orientadoras y también manejo de objeciones, ¿o no? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que con los expertos a veces puede ser complicado eso de las preguntas orientadoras, porque ya me están coaccionando a que yo diga lo que quieren o alguna cosa así, pero se podrían utilizar. Indagadoras también hay. Y Indagadoras, orientadoras. eso. Y las de que expliquen su decisión son muy claras para poder tener mayor información. Sí, todas esas se pueden utilizar. Eso es, el estudio Delphi arroja muy buenos resultados cuando uno quiere hacer un análisis del entorno, un análisis de industria, un análisis de un sector, un análisis de una tecnología. Porque como le pregunto a los expertos, tendré de primera mano lo que se está manejando en el medio. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, entonces, ya sabemos, esta semana tenemos el trabajo de base de datos que va hasta el domingo. Recuerden, en grupos. Creo que por ahí hay aún 2 personas que no están en grupo, pero tampoco hicieron el debate. ¿Será que tienen algún problema? Muy juiciosos con los trabajos, hasta ahora les ha ido muy bien. Yo espero que les siga yendo bien. Cualquier cosa me escriben por el debate o al correo, que yo estoy pendiente y les contesto lo más pronto posible. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, jóvenes, entonces una feliz noche. Compañeros. Este video yo lo monto en la semana 3. Ahí lo van a encontrar para que si quieren repetir alguna cosa lo puedan hacer. ¿Listo? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A todos que descansen. Chao. Igualmente, hasta Chao. luego. Chao.